Buenos días, doctor. Buenos días. Y buenos días a quienes nos están viendo. En esta ocasión estamos acompañados del doctor Enrique Vargas García, profesor de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Vamos a realizarle unas preguntas, doctor. Primeramente, quisiéramos saber cómo es que usted tiene su primer contacto con la historia y con la carrera como tal. Es una historia vieja. Viene ya de un tiempo, básicamente desde la primaria, cuando comienzas a tener cierta conciencia ya de los hechos. Había una atracción natural por la historia, en lo que se proyectaba en los periodos vacacionales en el cine, por las mañanas. Pasaban películas históricas y pues yo era un asiduo asistente a ellas. Cuando estoy en la secundaria me hacen un examen vocacional, en primero, otro segundo, otro en tercero, y en los tres aparece una tendencia muy clara, pero muy radical, ¿no? Una posición muy definida hacia los números, hacia las matemáticas, y otra posición muy clara hacia la cuestión histórica, y en esa me fui. Cuando entro a la prepa, busco inscribirme en el bachillerato de históricos sociales, pero era el más nutrido. Entonces yo busqué la fila donde hubiera menos estudiantes. Fue el bachillerato de ingeniería y arquitectura. Pregunté que si con ese bachillerato podía estudiar la licenciatura en historia, me dijeron que sí. Y yo hice el bachillerato en ingeniería y arquitectura para entrar en historia. Cuando estoy en la prepa, pues me doy cuenta que ahí era. Los maestros que me daban clase eran algunos profesores de la entonces escuela de historia, y ahí fue donde finalmente ya terminé por darme cuenta que la vocación era muy clara hacia la parte de historia. El día que vengo a hacer el examen de admisión, recuerdo muy bien, había compañeros que ya eran profesores de prepa, que yo los veía en la prepa 2 dando clases, pero que ahora querían entrar a la facultad. Y bueno, pues el día que se publicaron los resultados del examen de admisión, pues yo fui, creo que el primero. No recuerdo si el primero o el segundo. Había un profesor que estábamos ahí de la prepa 2 y dije, pues aquí soy. Así es como yo tengo el acercamiento a la historia. Yo creo que en mi caso fue por vocación, no por una decisión. Obviamente teniendo un contexto de no una familia en contra, sino de una familia como que no podía dar crédito a que yo quisiera estudiar historia, porque mis hermanos ya eran médicos y parecía que la tendencia es que yo fuera también médico, ¿no? O en el peor de los casos se pusieron muy contentos cuando vieron que tomé el bachillerato de ingeniería y arquitectura, porque pensaron que quería ser arquitecto. Y un poquito el desencanto vino cuando llegué y les dije, pues ya pasé el examen en la universidad. ¿Cómo te fue? Muy bien, creo que fui primero, el segundo en la calificación, pero es en historia. Y la respuesta obligada fue, pues para eso te hubieras metido a la normal. Al año se dieron cuenta que yo había elegido bien y que bueno, pues finalmente no iba a cambiar mi decisión tampoco. Ya como historiador, ¿cómo fue su acercamiento a la docencia? A ver, yo comienzo por accidente, es la verdad. Una parte accidental. Tenía una profesora, la doctora Berta Fuentes, que todavía da clases aquí en la facultad. Me daba historia del pensamiento político. La materia nosotros llevábamos otro plan de estudios, un poquito lo que hoy se puede parecer a sociología política, pero con otro sentido. Y en el paso de segundo a tercer semestre, a mí me va bien en las calificaciones. Entonces, no existía el premio Padre de la Patria, sino el premio a uno de los mejores promedios, pues. Y la maestra me invita a dar clases. Dice que si no me interesaría dar clases, pues obviamente yo contesto que nunca había dado una clase. Me dijo no. Y me invitan a la prepa rectoral. Ahí es donde yo empiezo a dar clase, cuando iba a ser estudiante de tercer semestre.
Y así es como yo empiezo la docencia. Me invitan a dar la clase de Historia Universal en esa prepa. Estuve ahí 1 año, 2 años, 1 o 2 años, ya no me acuerdo bien. Y posteriormente me invitan al Instituto Valladolid también a impartir las materias de Historia Universal y las materias de Historia de México. Pero yo apenas iba a entrar, cuando el Valladolid, yo iba apenas a entrar a 5º semestre. O sea, yo me fui haciendo docente a partir del ejercicio práctico. Por eso después, cuando terminó la licenciatura, pues busco una maestría en pedagogía, que yo andaba muy metido en la docencia. A lo largo de sus años en la docencia y como profesional, como historiador, ¿cuál siente que haya sido su mayor reto? Intentar enseñar bien. Que lo difícil o lo que a los demás les parezca complicado, yo lo pueda hacer ver fácil. Ese siempre ha sido así como el reto, ¿no? Busca la mejor manera de comunicar y sobre todo ten mucha paciencia en la lógica de que no todos tenemos el mismo ritmo de aprendizaje. Nunca me ha gustado ser sancionador. Siempre he creído que es mejor dialogar que sancionar. Y bueno, cuando hay situaciones que ocurren, busco casi siempre dialogar. Yo creo que ha sido así como de las cosas que más he podido lograr. Y a nivel de, como una derivación de la docencia, cuando toman tesis vinculadas a docencia, relacionadas a aprendizajes, enseñanzas, cuestiones de ese tipo, y que los titulo, ¿no? Esa parte me gusta mucho. Y bueno, más bien relacionado a esa respuesta, ¿cuál siente que haya sido su mayor satisfacción dentro de sus años en la facultad? Uno, titular mucha gente. No sé si uno sea mucho, pero con uno me parece que hubiera sido suficiente, porque cuando tú titulas a una persona, quien se titula en ese momento no ve o no alcanza muchas veces a dimensionar lo importante que es en su trayectoria, ya no solamente formativa, sino cómo lo estás habilitando para el mundo del trabajo. Y cuando ya, por ejemplo, tienen familia, lo que significa el estar titulado en términos de dar cierta seguridad a futuro a la propia familia. Eso lo van descubriendo en el paso del tiempo. Entonces yo de verdad, de las cosas que más he disfrutado aquí en la facultad ha sido titular gente. Otra cosa que me ha llenado de mucha satisfacción es el hecho de haber participado en la elaboración del Plan de Estudios 95, porque ahí hicimos verdaderamente con Alejo toda una transformación con el doctor Alejo Maldonado, que era el director, toda una verdadera transformación de la facultad. Veníamos de una sola vía de titulación, que era la tesis, y entonces romper inercias para meter nuevas vías de titulación fue caminar mucho, rozarnos mucho con quienes no estaban de acuerdo, pero que al final se pudo lograr. Cambiar también un plan de estudios y comenzar desde el 92 con Alejo Maldonado Gallardo el proyecto de un edificio propio para la facultad, que después se culmina ya en el rectorado de Jaime Hernández. Pero el proyecto inicial comienza con Alejo Maldonado cuando yo era secretario académico de la facultad por invitación de Alejo Maldonado. Justamente, y relacionado a eso, ya llegando al 50 aniversario de la facultad, ¿cuáles son sus comentarios o pensamientos o reflexiones? Que entre la facultad que yo conocí, que era escuela, cuando fui estudiante, entre la escuela que yo conocí cuando soy auxiliar de algunos profesores de la facultad, del caso por ejemplo de Osvaldo Arias Escobedo, la escuela que yo conozco cuando retorno como profesor, que me invita a ser profesor de la facultad, entre la facultad que me toca a mí recibir en plena controversia para un nuevo plan de estudios, que a mí me toca concluir ese plan de estudios como secretario académico, y la facultad que tenemos hoy. Te la voy a poner con un ejemplo. La biblioteca NASA
este espacio en donde estamos hoy, la biblioteca nace con unas cajas de fruta con libros de donación de profesores. Así nació la biblioteca. Y si lo vemos en retrospectiva, entre decir nuestra biblioteca inicial, que eran unas cajas de fruta llenas de libros que los maestros habían donado, al edificio que tenemos hoy, entonces ese ejemplo te dice cómo ha venido creciendo esta facultad. Ha pasado por ciertas cosas, de ser una facultad pequeña por el número de estudiantes, es una facultad que comienza a crecer a fines del siglo XX, que en la primera década del XXI crece aceleradamente debido a que se comienzan a generar secciones obligadas, porque la facultad se vio como un espacio de acomodo de los movimientos de rechazados, pero en realidad siempre hemos sido una facultad con una matrícula respetable, es decir, nos colocamos casi siempre del 2000 para acá por encima de la media de estudiantes que tienen las escuelas e institutos de historia en el país, y aún ahorita que pareciera que hay un declive en la matrícula, seguimos estando por encima de la media de las facultades de historia en el país. No es deseable, pero tampoco estamos en la peor condición. Yo hoy a 50 años veo una facultad posicionada, veo una facultad renovada y una facultad en la que falta todavía mucho por hacer, sobre todo mucho por hacer en bien de los estudiantes. Parece que ese es el eje, ese debe ser el eje central de la facultad, la formación del estudiante, y creo que ahí falta todavía cosas por hacer y atrevimientos también para poder romper ciertas inercias, no romper, sino transitar ciertas inercias que tiene la propia universidad y verdaderamente ser congruentes entre lo que el modelo de la universidad pide, que es colocar al estudiante como centro del modelo, y la disonancia que existe en la práctica, donde difícilmente cuando tienes un estudiante creativo, propositivo, que se atreve a expresar, no se generan a veces los espacios suficientes para eso y se reprime. Pues agradecemos muchísimo su tiempo, doctor, y sus respuestas. Bueno, pues al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.